Vamos a referirnos a los procesos de estructura monitoria, tema que está localizado en el programa de estudio en la unidad 11.2. Para eso voy a comenzar por compartirles una pantalla. Supongamos la situación de un comprador de un inmueble que quiere que el vendedor le escriture. El vendedor no le escritura. Entonces decide hacerle juicio. Si iniciara el comprador contra el vendedor un juicio de conocimiento ordinario, ¿cómo sería el esquema? Bueno, tendría que el comprador presentar una demanda, de esa demanda se correría traslado, el vendedor demandado tendría la chance de contestar esa demanda, eventualmente podrían producir pruebas, es decir, después de la demanda sucedería un amplio debate, amplio y profundo debate. Después llegaría el turno de la sentencia, que tendría dos segmentos, digamos así. Un primer segmento, en caso de hacer lugar a la demanda, la sentencia debería contener una declaración de certeza acerca del derecho hecho valer por el comprador. Es decir, debería declarar, sí, el derecho del comprador a escriturar existe. Esa sería la declaración de certeza. Pero además, esa sentencia debería contener la orden judicial dirigida al vendedor para que le escriture al comprador efectivamente. Orden judicial que si el vendedor no acatara voluntariamente, sería cumplida manu militari por el juez. Fíjense este esquema que es bastante complejo. Ahora, ¿cómo sería esa misma situación si el comprador accionara contra el vendedor, pero a través de un proceso de estructura monitoria? Luego de planteada la demanda, inmediatamente el juez emitiría la orden judicial cursada contra el vendedor para que escriture. Esta orden judicial sería la sentencia monitoria. Adviertan ustedes la enorme simplificación de un trámite respecto del otro trámite. ¿Esto por qué sería así? Porque resulta que se observó que existen derechos que tienen mucha credibilidad. Sea en sí mismos o por la forma en que aparecen instrumentados, por ejemplo, en una escritura pública. Entonces, se ha observado que estos derechos con tan alta credibilidad en sí mismos o por su instrumentación, se ha observado que los demandados no atinan a defenderse, no contestan la demanda. O se ha observado que si atinan a defenderse, no lo hacen con éxito, no han tenido éxito usualmente. Entonces, si las defensas no van a existir o no van a ser sólidas, ¿para qué obligar al acreedor a transitar todo un proceso de conocimiento en vez de proporcionarle una herramienta más expeditiva? Esto que acabo de decir constituiría el fundamento de los procesos de estructura monitoria. ¿Y qué clases de procesos de estructura monitoria existen? Bueno, se conocen dos. El proceso monitorio puro, en el cual el demandante no necesita acompañar ninguna prueba para que el órgano judicial emita la orden al demandado, a fin de que cumpla una prestación a favor del demandante. Es decir, el órgano judicial emite la orden
contra el demandado ante la sola afirmación que hace el demandante acerca de la existencia y de la exigibilidad del derecho invocado por el demandante. Claro que en este sistema de proceso monitorio puro, emitida la orden judicial por el solo pedido del demandante, se le otorga al demandado un plazo para que pueda eventualmente oponerse. Y esta oposición no tiene que ser avalada por prueba alguna. Así como el demandante pide la orden judicial, la sentencia monitoria, sin prueba, el demandado puede oponerse sin prueba alguna. Ahora, ¿qué? Si no media oposición del demandado, la orden judicial queda firme y se convierte en un título ejecutivo judicial o título ejecutorio. Y si media esta oposición del demandado, entonces termina el proceso monitorio y el demandante no tendrá más remedio que iniciar el proceso que corresponda. La otra variante de proceso monitorio es el documental, como el que aparece regulado en el Código Procesal de la Pampa. En este tipo de proceso monitorio, el demandante necesita acompañar prueba documental fehaciente que sostenga la existencia y la exigibilidad del derecho que invoca. Solo así el juez va a emitir, solo así, contra la presentación de una prueba documental fehaciente, solo así el juez va a emitir la orden al demandado para que cumpla una prestación a favor del demandante. Pero, emitida esta orden judicial, se le otorga al demandado un plazo para eventualmente oponerse. Si no media oposición, la orden judicial se convierte en título ejecutivo judicial o título ejecutorio. Pero si media oposición, esta oposición tiene que ser fundada, tiene que estar avalada por ofrecimiento de prueba. De modo que, como consecuencia de la oposición, se abre una etapa de debate para ver si corresponde revocar o mantener la sentencia monitoria, es decir, la orden judicial emitida antes por el juez ante la sola presentación del demandante. En resumidas cuentas, en el proceso monitorio documental, el demandante tiene que aportar ciertas pruebas documentales que avalen su pretensión. Y el demandado tiene la carga de probar los hechos en los que fundamenta su oposición para desactivar la situación jurídica subjetiva de nuestro demandante. ¿Qué hipótesis regula el Código Procesal de la Pampa? Prevé el Código Procesal de la Pampa qué casos, mejor dicho, pueden ser encarrilados a través de este proceso de estructura monitoria. Bueno, están previstos en el artículo 463. Son la restitución de inmuebles dados en comodato, la restitución de inmuebles en el marco de un contrato de locación por vencimiento del plazo o por falta de pago de alquileres, la obligación de entregar cosas ciertas y determinadas o cantidades de cosas, la división de condominio, las pretensiones de escrituración o transferencias de automotores, las cancelaciones de prenda o hipoteca. Esos son los casos que prevé el artículo 463, sin contar
porque es harina de otro costal y será motivo de tratamiento en otro apartado del programa, sin contar, decía, los títulos ejecutivos. ¿Cómo es la demanda monitoria? Como cualquier otra demanda para un proceso de conocimiento, tiene que cumplir con los requisitos del artículo 313 del Código Procesal. Eso sí, el demandante tiene que acompañar inexorablemente un título que avale su pretensión, que tiene que ser un instrumento público o un instrumento privado con firmas reconocidas judicialmente o certificadas, por ejemplo, a través de escribano. De manera tal que el derecho que hace valer el demandante no es cualquier derecho, aparece revestido de una formalidad muy fuerte. Repito, instrumento público o instrumento privado con firmas certificadas o reconocidas judicialmente. Instrumento privado con firmas reconocidas judicialmente. Esto último empalma con las diligencias preliminares. Una de ellas era la presentación de instrumentos privados para que la firma sea reconocida. Una vez presentada la demanda, el juez analiza este título al que me acabo de referir cuidadosamente y si está en regla, y es una de las hipótesis, uno de los casos del artículo 463, emite la sentencia monitoria, es decir, emite una orden judicial para que el accionado cumpla una prestación a favor del accionante. Esta sentencia monitoria se notifica de manera muy similar a como en un proceso de conocimiento se notificaría el traslado de la demanda, es decir, en forma por cédula al domicilio real, si es que fuera conocido. Si no fuera conocido, por edictos. Hay una diferencia con respecto a la notificación del traslado de la demanda en un proceso de conocimiento, y es que la sentencia monitoria puede ser notificada, a diferencia del traslado de demanda en un proceso de conocimiento, también a través de acta notarial. Si notificado de la sentencia monitoria, el demandado no ensaya oposición, la sentencia monitoria queda firme y se convierte en un título ejecutivo judicial o título ejecutorio. ¿Y cómo sigue? En defecto de cumplimiento voluntario, queda abierto el cauce para un trámite de ejecución de sentencia. Pero, una vez notificado de la sentencia monitoria, el demandado, la persona demandada, puede oponerse a la sentencia monitoria. Y esta oposición es muy similar a una contestación de demanda en un proceso de conocimiento. Si el accionado cuenta con excepciones previas, este es el momento de hacerlas valer a través de la oposición. Si quiere resistir cualquier aspecto relativo a la admisibilidad o a la fundabilidad de la pretensión del demandante, es a través de la oposición como el accionado en el proceso monitorio va a encontrar un cauce para hacerlo. Eso sí, si el accionado en el proceso monitorio quiere oponerse y le apunta a la fundabilidad de la pretensión del demandante, va a tener que atacar la eficacia probatoria del título que acompañó al demandante. Recordemos que el demandante acompañó una escritura pública o un instrumento público o un instrumento privado con firmas certificadas o reconocidas judicialmente. Nuestro accionado en el proceso monitorio va a tener que atacar
la eficacia probatoria de este título acompañado por el demandante, lo cual le puede exigir eventualmente plantear un proceso de redargución de falsedad, si se trata de un instrumento público, el que fue traído por el demandante. Si no atacara nuestro demandado, nuestro condenado ya por la sentencia monitoria, por así decirlo, si no atacara la eficacia probatoria del título en el que el demandante basó su derecho, su oposición podrá ser rechazada in limine, de plano, sin sustanciación. Y una cosa más. La oposición que ensaye el sujeto pasivo de la pretensión, el condenado por la sentencia monitoria, no puede probatoriamente estar basada solo en testigos. Si existe oposición, para decirlo de una manera simple, el proceso queda encarrilado como un proceso común y corriente. Por ejemplo, como un proceso sumarísimo en el caso de un desalojo, de acuerdo a lo que dice el artículo 653. O como un proceso ordinario en las hipótesis de los artículos del artículo 463, incisos A, F y G. Dicho de otra manera, si hay oposición contra la sentencia monitoria, el proceso queda reencarrilado como el proceso que corresponda. Terminó el proceso de estructura monitoria. Encarrilado como cuál proceso que corresponda. Depende. Si el que naufraga es el proceso de estructura monitoria para conseguir un desalojo de inmuebles, bueno, entonces por el 653 del Código Procesal continuará como proceso sumarísimo. En otras hipótesis, continuará de acuerdo a la forma que prevea el código. Bueno, y con esto cerramos esta explicación superficial del proceso de estructura monitoria. No dejen, si quieren profundizar o ampliar, no dejen de acudir al blog, porque allí van a encontrar esto un poco más detallado. Bueno, muchas gracias.